Saludos, Kikosis. Ricardo Cusano está con nosotros. Él iba a venir la semana pasada, pero nos dijo, te tengo un lomito. Claro, me ibas a comprar un Ferrari. Tenías preparado, vente, vámonos para la Mercedes, a la Torre Jalisco, a comprar yo mi Ferrari. Y yo, ¡yupi! Porque a mí cuando salió la noticia del Ferrari, te voy a decir una cosa, lo que me dio fue envidia. En Venezuela, tú eras muy chiquito, fíjate que yo que soy más joven que tú, te estoy diciendo muy chiquito. En Sabana Grande, ahí donde está el Gran Café, donde estaba la Savoy, ahí vendían Rolls Royce. Imagínate tú comprabas tu Rolls Royce y no aprendía, venía un técnico de Inglaterra y te lo arreglaba. Imagínate. De manera que hubo unas épocas en que había Rolls Royce, Ferrari, Maserati. Ahora todo es un cuento. Yo vi un Twitter tuyo diciendo, bueno, ¿qué es esto, chicos? Nos vamos a ocupar de esto. Y todo el mundo, qué río tiene. Hasta Guaidó salió, oye, cuando era un fake news. ¿Qué te puedo decir, Kiko? Primero, gracias por la invitación. Fíjate, con el tema que pones, ¿no? Primero, toda la población y las redes, bueno, insultando y con el tema de Ferrari. Cuando deberíamos estar hablando es de, primero, que hayan todas las marcas del país, que haya todas las gamas, que haya crédito, que la gente el salario le sirva para planificarse y comprarse su carro, pero que después haya capacitación para que haya más mecánicos y servicios, que haya seguridad jurídica para la propiedad privada y física para el carro que te compre y lo puedas parar en la noche y no te lo roben. Que además las carreteras sirvan, que hayan gasolinas en todo el país, que haya aceite y que bueno, y que después cada quien, si se puede No, y comprar las un calles que carro, no tengan hueco. las calles no tengan hueco. Y si quieres no te compres el carro, te compras una bicicleta. Y si no te montas en un metro cómodo con aire acondicionado, y si no te montas en un autobús que pase a la hora que tiene que pasar y en buenas condiciones. Esa debería ser la discusión. Pero además, miren lo que es el poder de los medios, ¿no? Y las redes, lo que puede, para bien o para mal. Pero además, no es por defender a nadie, pero resulta que los empresarios que tienen la marca son unos empresarios que tradicionalmente la han tenido. Y si no la reabren, van a tener problemas porque son representaciones que tienen unos tiempos de vigencia. En fin, el tema no es si entra una marca poderosa, reconocida, de lujo o no. El problema es que lo que tenemos que tener es igualdad de servicios para toda la población y equidad de oportunidades y que cada quien con su esfuerzo se compre el Ferrari o el carro que le dé la gana. Esa debería ser la discusión de este país, el mundo del país político, del país institucional y sobre todo de los ciudadanos, ¿no? Ahora, fíjate, ayer leía que los vuelos para Los Roques y Margarita los paralizaron. Yo estaba en Margarita en Navidad. Me fui a descansar porque tuvimos una campaña de entrada. Y la gente de Margarita estaba esperando que abrieran para que el turismo les ingresara lo que no ingresó durante el año. Pero inmediatamente apareció la tercera ola del coronavirus, que es más peligrosa, está infectando a todo el mundo, los números de contagios son angustiantes, y bueno, cerraron los vuelos. Y entonces, la primera semana de enero, semana radical, y toda la gente buscando cómo salir. Yo me vine en el ferry que había vendido 60% para preservar las distancias y las medidas de bioseguridad, bueno, infectado hasta los tequeteques. Pero la gente reclamaba, oye, pero en Margarita no hay coronavirus, deja que venga la gente, aquí el agua salada. Hubo el caso aquel, ¿te acuerdas? De la escuela de béisbol. Correcto. Pero el propio gobernador Alfredo Díaz me dijo, aquí no hay cifras alarmantes de coronavirus, porque esto es una isla. Ahora, es una trampa lo que ocurre con todo este fenómeno de la cuarentena, porque por un lado está, o te mueres de hambre, o no prospera la economía, o te infectas. Pero lo cierto es que todo lo que está pasando en el mundo, ayer vi un video, Ricardo, de los cruceros, parados todos en Miami como si fueran chatarra, porque esa industria se perdió, pues. Entonces, viene una economía después que pase la cuarentena, que ahora no sabemos porque la vacuna no va al tiempo que se regenera el virus, viene una economía terrible, que los que hablan de sacar a Maduro y crisis, invasión, no se dan cuenta, porque ni siquiera leen, no se dan cuenta que lo que viene para el mundo es muy complejo, porque así como los cruceros, cantidad de empresas, el circo de Soleil está cerrado. Correcto. Entonces, en Venezuela, donde la principal industria, el petróleo, entró en fase de decadencia o de cambio, como quiera que la vea, en vez de meternos en el debate económico, estamos todavía con unos cuentos. Mañana el señor Biden asume la presidencia y todo ese cuento de Trump, del fraude, no ganó un solo juicio para demostrar que le habían hecho fraude. Pero lo cierto es que mañana cambia el gobierno norteamericano y hay unos venezolanos escribiendo en las redes, como invitaron a Carlos Vecchio, que Biden tiene que invadir a Venezuela. ¿Hasta cuándo la necedad, Dios mío? ¿Hasta cuándo vamos a estar
pajaritos preñados. Fíjate, Kiko, mañana obviamente cambia la correlación del mundo, entendiendo que los Estados Unidos, primera potencia, un poco de la visión, y ya lo han dicho, que lo que busca es que haya más, digamos, armonía entre la comunidad internacional con referencia al tema Venezuela, pero especial y exclusivamente para que seamos los venezolanos los que tomemos la decisión sobre las formas de reinstitucionalización, la forma de reencontrarnos, la forma de respetarnos, la forma de quien ejerce los símbolos del poder lo haga no solo para sus seguidores políticos, sino para toda una población, que se respeten los preceptos constitucionales de derecho a la vida, a la educación, a la alimentación, a la salud, a la propiedad privada, a la libre iniciativa y al derecho a elegir, y también de que los otros, digamos, la propuesta de alternabilidad también esté enfocada y centrada primero en un discurso cercano a las necesidades de la gente y segundo, de aspiración de poder, pero obviamente bajo los protocolos que deben ser. Eso, ojalá que mañana, bueno, el mundo se encamine hacia eso. Pero mientras todo esto ocurre, tienes la pandemia. Y en el marco de la pandemia, Venezuela, bueno, tenemos entendido que se han adquirido un grupo de vacunas que no es para toda o sea, no es la cantidad que somos como población. Y ahí vamos a tener todos que participar en ver cómo hacemos para ayudar a que sean vacunas para los 30 millones o los 25, los que estemos aquí adentro, y no solo un grupo. Y en eso, Kiko, una primera propuesta muy puntual. La empresa privada está dispuesta a articular acciones para, por ejemplo, nosotros, como empresarios, adquirir las vacunas de nuestros trabajadores. Habrán algunos empresarios que podrán hacerlo por sus dimensiones, otros que serán más pequeños y les costará un poco más. Pero bueno, vamos a los organismos multilaterales que están dando financiamiento a fondo perdido para el tema. O sea, estamos dispuestos a ser una herramienta de soluciones y no de generación de conflictos, porque entre otras cosas, para que Margarita vuelva a tener gente, para que los centros comerciales, para que los colegios vuelvan a estar activos y además para que los maestros puedan ejercer su función y esperemos con un mejor salario y remuneración, necesitamos un país saludable, protegido. Y eso pasa también por tener la vacuna. Entonces, la cotidianidad no es autárquica, es una cadena que puede convertirse en un círculo vicioso que ya estamos viviendo por la conflictividad política válida, por cierto, válida, pero no oportuna, por lo menos en el marco de lo que hoy estamos viviendo, pero debemos cambiar eso hacia un círculo virtuoso. Y bueno, los empresarios estamos dispuestos a jugar en el círculo virtuoso, siempre en el marco de los preceptos constitucionales. Tu gestión al frente de Fedecámara ha sido innovadora en lo que tradicionalmente era Fedecámara en política. Me han recordado a la mamá mucho, pero... Pero ha sido innovadora en esto. En diciembre hiciste un evento sobre conciliación, paz y el estudio de todas esas posibilidades que en el mundo han sido inventariadas muy bueno. Y además, la Asamblea Anual de Fedecámara fue una obra de arte. Gracias. En términos políticos. La intervención de Baltasar Porras allí a mí yo lo he dicho por todos lados, de una belleza en cuanto a contenido humano. Ahora, mientras ustedes dicen que están dispuestos, vamos a darle, vamos a sacar el país adelante, vamos a luchar, vamos a pelear, el gobierno ha venido variando su discurso y abriéndose al tema económico, y así escondidito, pero en la ley antibloqueo está expresada esa tendencia. Sin embargo, Maduro y Jorge Rodríguez están hablando de paz, de encuentro, de ver el país. Han ido accediendo a un discurso que viene de entes como la Iglesia y como Fedecámara, pero no vemos nada en concreto porque todavía hay mucha desconfianza. Sí. La gente dice, pero bueno, ¿cómo vamos a hablar con Maduro si está metiendo preso a este, cerrando medios y no libera a los presos? Pues, y entonces no le creen, pero la política la gente tiene que creerse lo que dice. Correcto. Y por lo menos no puede ser el punto de partida el que yo no te reconozco, tiene más bien que invertirse eso. ¿Qué ha pasado con el gobierno de ustedes? ¿Qué iniciativas se han dado de verdad? Pero eso me lo vas a contar cuando regresemos. Seguimos con Ricardo Cusano, presidente de Fedecámara. ¿Qué ha pasado? ¿Los ha llamado el gobierno? ¿Hay algunas propuestas? ¿Hay algo que permita decir que vamos hacia inversiones del sector privado en áreas de la economía que ayuden a mejorar la situación? Fíjate, Kiko, en el marco de la pandemia nosotros nos hemos reunido varias veces y nos han convocado, y bueno, cuando nos convocan entendiendo, así como vamos a pedir un permiso para mover un grano de arroz, que en este país no se mueve nada sino con un permiso de los símbolos del poder,
igual forma hemos ido cuando nos han convocado a discutir algunos documentos, como puede ser la ley antibloqueo, con la cual fuimos muy claros y precisos de decir que, bueno, el grave problema que trae es que emana de una instancia que nosotros, bueno, consideramos ilegítima, la Asamblea Nacional Constituyente, etcétera, etcétera. Pero lo que no es menos cierto es que el contenido habla de respeto a la propiedad privada, habla de llamar a la inversión, habla de un tema digamos, de equilibrios entre la inversión extranjera y la nacional, y ante eso no podemos estar en contra, debemos procurar. Entonces, digamos, los puristas dicen, bueno, pero estás apoyando algo que emana, no estamos apoyando. Estamos pragmáticamente entendiendo que aunque estés en contra de la naturaleza de dónde emana, al final la aplican. Y si la van a aplicar, tenemos que procurar que se haga en el mejor de los sentidos. Entonces sí, hemos tenido encuentros. Se han discutido temas como, bueno, procurar una inversión que sea verdaderamente competitiva. Hemos además discutido temas, por ejemplo, cuando se ha hablado de la digitalización de la economía, ahí con Secomercio, Felipe Capozolo, la banca, han estado en reuniones constantes con los distintos ministerios y decir, bueno, ¿cómo hacemos que esto sea viable? No por apoyar una propuesta política, porque es que si no, Kiko, el conductor, el dueño de la camionetica que va de la avenida Urdaneta hasta Petare, no puede cobrarle al usuario. Y el usuario no puede usar el servicio porque no hay sencillo. Entonces, bueno, esos son mecanismos que hay que hacer que sean útiles para la sociedad, que sean viables y que sean sostenibles en el tiempo. Y para que eso ocurra, tienen que sentarse los actores que hacen economía. ¿Y quiénes son? Empresarios, trabajadores y, por supuesto, bueno, quien ostenta y detenta los símbolos del poder. Lamentablemente, esas reuniones no se han traspolado a lo que tanto hemos discutido del sistema laboral, de lo que en el marco de la Organización Internacional del Trabajo estamos pidiendo, que es el diálogo social tripartito. Porque todo esto es muy bueno. Todo esto es como tener un Ferrari, sacamos la digitalización, hay el mecanismo por SMS, por pensamiento, yo te paso dinero, si fuese el caso, ¿no? En una Venezuela avanzada, en el futuro más cercano. Pero ¿y si no hay dinerito para ponerle al Ferrari, si no hay gasolina para el Ferrari, cómo camina eso? Entonces tú necesitas, además de los mecanismos, tener unas políticas monetarias, fiscales y cambiarias que te den claridad, que te den certidumbre y que le den poder de compra al bolívar. Al darle poder de compra al bolívar o la moneda que decidamos tener. Y ese poder de compra tiene que estar traducido en salarios que le den calidad de vida al ciudadano. Pero esos salarios no pueden ser la carga que hunda a la empresa. Tiene que haber un equilibrio entre la inversión, la sostenibilidad de la inversión, el futuro de la generación de riqueza y la distribución de la misma a través de los salarios. Y eso nuestra ley del trabajo hoy no lo tiene. Entonces tenemos que sentarnos a repensar quizás el contrato más importante social que tiene una nación, que es una ley del trabajo, porque regula nuestras relaciones productivas, nuestra cotidianidad de empresario-trabajador y de ser todos consumidores. Entonces, al final de la historia, se están logrando cosas muy pequeñas, muy tímidas, tú bien lo dijiste. En el anaquel del venezolano, de la vida del venezolano, la desconfianza posiblemente es el artículo que más se consigue. Hay que desmontar desconfianza. Hay acciones, porque por un lado te dicen, vamos a abrir la economía, vamos a darle la oportunidad de la inversión, y por el otro vuelven los cuentos de precios acordados, precios controlados, inspecciones de asfixia y no más bien de procurar un sano proceder de la economía. O sea, todavía hay conceptos y premisas que siguen estando ancladas en los errores del pasado, desde las políticas públicas, pero que hoy vienen acompañadas de un discurso de apertura. Bueno, aprovechemos este discurso de apertura para ver si incidimos aquí. Y para eso se hace solo sentándonos, como dijo el cardenal Baltasar, no con quien queremos, sino con quien debemos. Y ahí nuestra institución está dispuesta a sentarse con los actores del sector público. Jesús seguía que el presidente Atincorp iba haciendo análisis. El último tiene que ver con el tema económico. No solo sugiere que el gobierno tiene que salirse de esas posiciones ideologizadas. Bueno, ya Maduro está haciendo algo, sí, porque ya habla de izquierda trasnochada a esos sectores que no quieren diálogo, que no quieren economía, que lo que quieren es comunas y revolución al estilo cubano, ruso, toda esa cosa vieja, toda esa cosa que pasó no solo de moda, sino que demostró ser muy poco productiva. Porque la Unión Soviética se cayó porque a la hora de solventar los problemas de la gente no era como los chinos chinos sí se hablan de eso. Y llegaron a, como dice Carlos Raúl Hernández, la vía más larga al capitalismo por la vía del socialismo, pero ahí están compitiendo. Ahora Maduro, yo he citado varias veces a Rodolfo Sanz, es más, se lo cité a Maduro,
Rodolfo Sanz dice que tenemos que ir a este tipo de experiencias, a deslastrarnos de esas gringolas, de esas cosas que nos dejan ver la economía tal cual y enfrentarla para producir soluciones, porque la situación de Venezuela es de terror. Venezuela no puede seguir destruyéndose a sí misma en esta polémica por el poder, mientras la gente está viviendo cada día peor. Sí, a ver, Kiko, la discusión política desde las visiones de gobierno y desde las visiones del sector, digamos, opositor, tiene que hoy profundizarse hacia las soluciones del drama humano y del drama estructural, para que entonces eso sea la plataforma que nos permita solucionar el drama institucional. El problema es que en algunos casos, digamos, esos planteamientos trasnochados de izquierda o de derecha, que solo van por la ideología, lo que nos lleva es por el camino de la amargura y la gente aún más con mayor precarización. Y sí, es verdad que tú ves zonas donde hay concesionarios con vehículos, hay restaurantes que están llenos, por decir las Mercedes, bienvenido sea, porque eso está generando empleo, pero lo interesante es que esa bonanza abrace a toda la nación y no abrace solo a algunos. Y ahí es donde nosotros, las instituciones, tenemos que, bueno, hacerle un alto. Primero, la relación a quien pueda pretender desde la política o el ejercicio del poder que las relaciones de ellos con la sociedad es una relación de subalterno, no, es una relación entre iguales. Ellos tienen el ejercicio de una instancia de gobierno, representación de Estado, por una realidad electoral, o bueno, en nuestro país por todos los problemas que tenemos, por toda digamos, la historia contemporánea. Pero son quienes ejercen el poder. Pero la relación no es de subalterno, la relación es entre iguales, y las soluciones entre iguales se construyen consensuándolas. Y ahí es donde, bueno, donde vamos a tener que seguir con este macán y escribiendo, no sé si sobre arena o labrando sobre agua, pero en todo caso, ese es el camino a transitar para tener soluciones sostenibles. Porque entonces la otra es que pueden darse situaciones sobrevenidas en favor de la economía, de lo social o de lo político, pero son sostenibles en el tiempo, son inclusivas, le dan verdaderamente certidumbre a la población de que quienes hoy están detrás de las cámaras filmándonos con su salario van a tener mejor vida y van a tener una mejor capacidad de darle educación a sus hijos o de tener vacaciones o de sencillamente ser venezolanos felices en un entorno feliz y no ser lo que somos, venezolanos felices en un entorno muy complejo y de tristeza en algunos casos, ¿no? Enrique Márquez, que estuvo ayer con nosotros, decía que Luz, la Universidad del Zulia, al igual que Udo, a Udo peor, a Udo la saquearon y a Luz le robaron todo. Pero todas nuestras universidades autónomas, que gozaban de un enorme prestigio académico, están paralizadas no solo por la pandemia, sino que si van a abrir, tienen esta realidad que les han quitado todo. ¿Y quién puede reponer todos esos insumos? Si ya el Estado no tiene plata, si la economía no da para eso, si más bien antes cuando salían las marchas pidiendo presupuesto, es que ese presupuesto, y eso ni siquiera el 10%, ni el 20, ni el 30, ese presupuesto ya no existe. Entonces, ya el Estado no puede con los servicios, la educación se ha venido a menos. Entonces, hay que pensar al país desde otra óptica. Dice, ¿cómo hacemos? Nos quedamos sin universidades, las dejamos sucumbir, o la sociedad las rescata y las pone como punto de discusión para que el gobierno, que es el que decide, las tome. Vamos a hablar de eso, porque no solo la educación, la sociedad venezolana se encuentra en un callejón. Cuando regresemos vamos a decirle, le abrimos la puerta para que salga. Ya regresamos. Seguimos con Ricardo Cusano. La educación tiene que entrar en una agenda de prioridad para el país, porque, no solo no puede funcionar, los colegios privados, las nóminas han subido y cuesta pagarlo, pero nuestras universidades públicas, la gran conquista de la democracia están todas saqueadas, cerradas, los profesores no ganan nada. Entonces, ¿de qué sirve graduarse además para ser ingeniero y ganar $2? O sea, la educación, que es el motor del desarrollo, en Venezuela está peor que la luz, el agua, el gas, cualquiera de estas situaciones, que ya es triste. Fíjate, ¿cómo hacemos ahí? Mira, Kiko, nosotros justo en este momento estamos desarrollando nuestro trabajo, digamos, para nuestra asamblea de entrega de gestión, que es un proyecto que se llama Prospectivas 2035-2040. Y básicamente la diferencia entre un trabajo de prospectiva y planificación es que la planificación es de dónde estamos saliendo y la prospectiva es, bueno, cuál es el futuro deseable, posible, y entendiendo cuál es, cómo llegamos hasta allá, es distinto, ¿no?
Y ahí, bueno, han surgido en 9 autopistas del pensamiento, alimentos, conocimiento, medicina, comercio, tecnología, finanzas, etcétera, etcétera. Ha surgido el tema de la academia, del conocimiento y de cómo solo con ética, con principios, con valores de sociedad profundamente republicana, democrática, y con el desarrollo de las capacidades podemos obtener entonces el tema de la computación cuántica, de los alimentos producidos bueno, con innovación y transformación digital o con los procesos de seguro individualizado. No es lo mismo una póliza de seguro para Kiko que para Ricardo. Y el relote le dirá, mire señor, usted no hizo ejercicio hoy, como no hizo ejercicio hoy, eso va entonces te suben porque tú no te estás cuidando. Para llegar a esa tecnología, todo pasa por educación. Y la educación tiene que ser repensada. Nosotros necesitamos ciudadanos que estén más que preparados, dispuestos, porque la dinámica económica está cambiando. La vorágine de la innovación, y eso requiere ayudar a la academia. Primero para que se adapte, eso es en cualquier país del mundo normal. Pero en Venezuela además, no solo tiene que adaptarse a esa volatilidad o esa vorágine de cambio, sino que además necesita soporte financiero, necesita que su autonomía sea respetada, que haya un modelo de país hacia el cual transitar. Porque ese es otro problema. Tú oyes la propuesta, digamos, de ejercicio de poder y sí, es solucionar problemas, pero ¿hacia dónde vamos? Es que la meta es rescatar PDVSA y conseguir los 70.000 millones de dólares que dicen algunos expertos que hace falta para reactivarla. O la meta es vender servicios al mundo desde Venezuela y convertirnos en el principal exportador de alimentos porque tenemos el clima, la tierra, pero más que el clima y la tierra, ahí la disposición de quien lo hace, pero necesitamos innovación y transformación digital. Te voy a dar un ejemplo, Kiko. Los Países Bajos, Holanda, exportó en el 2018 110.000 millones de dólares en producto agrícola y pecuario terminado, comida y proteínas y ganado. Tiene el 5% de nuestro territorio y se llama Países Bajos porque está por debajo del nivel del mar. Eso lo hicieron con tecnología, pensamiento y la relación academia-estado-empresario. Nosotros, hay un estudio que determina que nosotros en 3 años somos autosustentables en alimentación, en algunos rubros. Y en 5 años estamos exportando 220.000 millones de dólares. Eso es más que cualquier año de ingreso petrolero. Y todavía falta industria, comercio, turismo, Coltrán. oro, Coltrán, petróleo. Dios mío, o sea, este es un país para que todos tengamos Ferrari, sea común el concesionario Ferrari. Como tú lo pintas. Correcto, pero para eso se requiere voluntad política, diseño, dibujo y consenso del modelo y después que cada actor vaya a lo suyo, por supuesto, en un marco de libertades políticas, económicas y sociales. Ahora uno ve el gobierno, escuchando a Jorge Rodríguez de Maduro, que hicieron unos giros, los vienen haciendo. Sí. Hay gente que no, ven acá, pero la política se mueve, tú tienes que oír al otro, pero además tú tienes que ir al respeto del otro, para que el otro también te respete. Y para que esos temas que tú estás planteando, que estamos discutiendo, educación, servicios, economía, sean los temas para salvar a la gente. Porque si sigues lo mismo, desconociéndote, no puedes llegar a nada. Fíjate, Carlos Julio Rojas, que es un periodista que vive en la Candelaria, muy peleón él, vive todos los días denunciando invasiones. Hay unas bandas... Conozco bien el caso porque sí, mi Roja negocio Rojita, está en el centro. Mira, Roja Rojita, que cuando ven, como ellos manejan catastros y eso, cuando ven una edificación, un local, algo vacío, que se fueron, bueno, agarran y se les meten. Pero no es ese dato, sino que mientras no haya garantía, estabilidad jurídica, que pasa por eso y por muchas otras cosas más, pero que tiene que ser, no se pueden permitir seguir permitiendo invasiones. El daño que le hizo eso a nuestra producción agrícola es terrible. Tiene que haber, el gobierno tiene que entender que la estabilidad jurídica es lo que va a permitir que vengan los dineros, porque nadie va a traer primero dólares para que te den bolívares o petro. Tiene que darte dólares. Y luego, dinero que yo meta ahí, porque no es como antes que los países, según la doctrina comunista, venían a sacar los recursos. No, ahora los capitales son cuidadosos. Yo no meto mis reales ahí si tú no me garantizas una mano de obra calificada y condiciones que no me hagan perder mi inversión. Ahora, en el discurso que está haciendo el gobierno, es lento. Los gestos, las señales son con ruido. Correcto.
pareciera que en lo interno hay unas paredes ahí que están impidiendo, que hay gente que no se da cuenta que el país está en una situación de esta magnitud y sigue pensando que el problema es pelear contra este y contra el otro. No se dan cuenta que el venezolano es el problema. A ver, las condiciones del venezolano es el problema. El venezolano es el objetivo en sí mismo, o sea, que estemos todos mejor, ¿no? Sin duda alguna, bueno, ahí hay unos temas internos en la política, como por cierto lo tienen todas las instituciones. Como lo Pues tienen. yo he sabido que tienes ahí una gente que te pita, ¿sí? Vendido. Bueno, hoy le decíamos a una persona, a los empresarios, a menos de que tengamos una armería, no sabemos ni nos interesan las armas. Nuestra principal arma y herramienta es la idea, la discusión, la inversión, la generación de empleo y la productividad. Digamos, en ese escenario nos montamos en el ring con quien sea o nos sentamos a negociar, a discutir y a pensar con quien sea. Mientras eso no sea así, Kiko, nosotros lo que vamos a seguir es una anarquía. Vamos a seguir viendo florecer emprendimientos, empresas, nuevos capitales, unos sudados, otros no están sudados, pero que no van a ser verdaderamente, digamos, transversal a toda la población. El gran problema que tenemos es que Venezuela es un país donde no hay igualdad en acceso a los servicios, porque gracias a Dios, por familia o por lo poco bueno o mucho que haya podido hacer yo en mi vida, mis hijos pueden ir a un colegio, mis hijos pueden comer sus necesidades y tener esparcimiento. Pero esas opciones que tienen mis hijos no las tienen los hijos de todos los venezolanos. Y ahí es donde deberíamos estar preocupados en este momento. No para igualarnos hacia abajo, sino para tener equidad en las oportunidades y que después cada ciudadano llegue hasta donde quiera o pueda llegar. Por supuesto, hay una gran cantidad de la población que está en situaciones precarias. A eso tienes que atenderlos con especial énfasis. Y vas a tener que posiblemente tomar algunas decisiones que van a seguir siendo populistas en términos del Estado subsidiando o ayudando. Pero lo hace por un tiempo determinado. Mire, señor Kiko, usted está en una situación dramática, bueno, lo vamos a ayudar por 18 meses, porque hay un plan que dentro de 18 meses su salario le va a permitir vivir solo. Ah, bueno, si después de aquí a allá usted no quiso trabajar, y ese problema es suyo. Viva la precariedad que usted decidió vivir, pero no la que lo condenó un sistema en el fracaso. Entonces, ahí hay unas grandes diferencias y tenemos que luchar porque esas paredes internas, tanto en quienes ejercen los símbolos del poder, como en quienes aspiran a ejercerlo, se rompan y vayamos todos por el camino, digamos. Aquí están los extremos, ¿verdad? Unámonos un poquito y ver si en este triángulo podemos construir una Venezuela de convivencia y de respeto a los valores democráticos. Fíjate que los chinos, después que se murió Mao, Deng Xiaoping comenzó un proceso de cambio. Y en los últimos 30 años los chinos, bueno, el enorme desarrollo que han producido. No han producido desarrollos democráticos. No, ¿te acuerdas de Tiananmen? No es que ahí alguien está pensando, vamos a darle derecho a decidir a todos estos millones de chinos. Ellos no han avanzado en ese terreno. Pero en la productividad, en la concepción del Estado como promotor de la mano de obra calificada, de la empresa que rinde y es profesional, que presta servicio, ha generado 50 millones de millonarios. Correcto. Y hay unas enormes libertades económicas. En Venezuela, fíjate, yo me pregunto, ok, la ley de contenidos habla, vamos a salir de unas propiedades que no deberían estar en manos del gobierno. La ley de antibloqueo. Sí, la ley de antibloqueo, siempre me enredo. Mira, deberían estar en manos de la sociedad, porque el Estado no está para tenerlo todo, y menos hoteles. Estando en Margarita veía el Hilton, que ahora se llama, o el Alba Caracas aquí, tú dices, ¿qué hace el gobierno con esto? Si en la entrada, aquel basurero en la entrada, si los hoteles tienen que ser de servicio, sobre todo esos hoteles que son de 5 estrellas, tú no lo puedes tener tan mal cuidado. Correcto. Entonces, hay una discusión también que hay que hablar con el gobierno así cara a cara. Mira, acá vamos a cuidar lo nuestro, chicos. Vamos a actuar pensando en que todas estas cosas no las vamos a volver a tener que mantenerlas. Tú sabes que en el marco de eso que estás planteando... Pero ya me está diciendo Yesenia que vayamos al corte, ya me está regañando. Vamos al corte y ya regresamos. Seguimos con Ricardo Cusano. Fíjate eso, el Estado está lleno de una cantidad de propiedades, de empresas, que o las ha quebrado o las tiene subutilizadas,
o tiene un cuadro político y no un gerente que lo que hace es producir pérdidas. Debería haber una reflexión para que toda esa infraestructura que se construyó en la bonanza no se pierda y se termine por destruir. Y entonces, políticas de mantenimiento y ubicarla en los sectores donde deberían estar. El turismo tiene que estar en manos de sectores privados. Ni siquiera en Cuba el turismo es dejado al azar. No, hay un ministerio, una profesionalización y un reconocimiento a los errores, porque eso tiene que estar en manos de gente que sepa. Aquí hay una gran estructura, la estructura eléctrica, la estructura petroquímica, todo eso se vino a menos, no solo porque perdimos el norte como proyecto de país, sino que no la mantenemos, hay tape de besa. Entonces, la discusión sobre el país que tenemos, cómo cuidarlo, cómo mejorarlo, debe ser la prioritaria y salirnos del Ferrari y el cuento de... Mira, Kiko, tú estás planteando un tema que tiene, digamos, se cataloga en tres escenarios, ¿no? O tiene una realidad de tres escenarios. Una, el Estado, bueno, tiene más de 1000 empresas. Unas fueron expropiadas, digamos, en un proceso de expropiación que fueron pagadas. Bienvenida sea, bueno, se fueron unas expropiaciones pagadas, con lo cual son propiedad del Estado y el Estado las manejará, ha demostrado que no puede y no lo ha hecho bien, y bueno, puede privatizarlas, puede construir acuerdos, digamos, de gestión, etcétera, etcétera. Después tiene unas empresas que fueron expoliadas, que fueron quitadas a su propietario y no pagaron. Bueno, en ese caso van a tener que, primero hay un derecho que tiene su propietario legítimo, eso es un daño a resarcir, es una solución. Y después tiene, que son la mayoría, por cierto, empresas que fueron construidas con la bonanza petrolera y que no están siendo útiles al Estado. Bueno, nosotros hemos tenido discusiones a lo interno de nuestra institución de qué hacen los empresarios venezolanos. Si dan la cara a procurar espacios en esas empresas o no. Entonces muchos dicen, bueno, tomar esas empresas es ayudar al modelo político. Pero entonces tienes tantos años diciendo que hay que ir a un proceso de traspaso de propiedad o de gestión, y si hay la oportunidad no das la pelea. Obviamente, es una pelea que, ya volvemos al tema de dónde viene la ley antibloqueo, que si la ANC, etcétera, etcétera. Pero pragmáticamente, ahí hay un momento y hay unos activos que tienen que dolernos a todos los venezolanos. Así es. Que tienen que producir bienes y servicios, que tienen que producir impuestos. Y eso tienen que dárselo a quien sabe hacerlo, no a quien es amigo de quien tiene la decisión. Y también, yo personalmente prefiero que se lo den a empresarios venezolanos, jóvenes o viejos, pero con trayectoria, con conocimiento, con estudio, y no se lo den a empresarios extranjeros. Yo no tengo nada contra la inversión extranjera, bienvenido sea, pero prefiero primero favorecer. Claro, incentivar el capital. Y después, bienvenido que se la puede, y si es un extranjero, bueno, puede ser un americano, un colombiano, un español, un ruso, un chino, un iraní, que sea quien sea, pero que también tenga las mismas condiciones de trabajo, de inversión y de respeto a sus derechos, como la deben tener los venezolanos, que haya igualdad en esa competitividad. Entonces eso es un tema que no tenemos que tener resquemores en decirlo. Si aquí vienen, yo que vengo del sector turismo e industriales, y le ofrecen a un industrial venezolano reconocido, con trayectoria, una de esas plantas, piénselo, vea si el negocio es viable. Ahora te voy a decir otra cosa. En el marco del proyecto Prospectivas 2035-2040, hemos visto... ¿El marco qué? Prospectivas 2035-2040, lo que te había comentado. Hemos hablado con más de 40 profesionales venezolanos que están, algunos entre el 1 y 3 de decisión de las primeras 50 empresas de Forbes. Hemos hablado con grandes académicos venezolanos dentro y fuera para llegar a del proyecto. Y hemos hablado con algunos fondos de inversión que son no millonarios, billonarios. Estos nuevos empresarios que con tecnologías los compraron, etcétera, etcétera. Y le hemos presentado Venezuela como oportunidad de inversión para intercambiar, a ver qué dicen. ¿Sabes que no quieren hierros viejos? No quieren, porque dicen, esas son empresas que traen problemas. Prefiero invertir en academia, en innovación, en aplicaciones, o sea, en cosas nuevas. O sea, Venezuela no es solo esa cantidad de empresas paradas. Venezuela es también un tiempo. Creatividad, Claro. es darle oportunidades a los jóvenes, pero eso requiere espacios. Y esos espacios hay que rescatarlos o construirlos, pero en algunos casos no existen, ¿no? Claro, el problema es que esta revolución, que debería ir hacia adelante, porque la revolución se supone que es para avanzar, ¿no? Y esta va para atrás. Entonces, aun cuando el gobierno, a través del Carnet de la Patria, uno de las mayores plataformas digitales de data que existe en Venezuela, que el gobierno, y lo utilizan, es muy bien. Claro. Tampoco que estamos, pero hay unas puntas donde avanzan y hay otras donde retroceden, porque siempre está la excusa del tema político. No, es que me quieren tumbar, es que hay una conspiración, el imperio, no sé qué cosa.
Mucho de ello es parte de la dinámica en que nos metimos, en confrontación. Correcto. Porque si hubiese, más bien, nos hubiéramos metido por la vía de la institucionalidad, el respeto a la Constitución, la alternabilidad, aquí otros serían los gallos y no esto. Pero el gobierno, bueno, por esta situación, por el estilo del discurso, se metió en unas dinámicas que ya no sirven al país. Correcto. Ya se pelearon. Sí. Ahora, ¿cómo ves tú lo de Biden? ¿Qué crees tú que va a pasar ahí? Viene un cambio de política, porque invitaron a Vecchio a la toma de posición, entonces la gente ya interpretó que es que Leopoldo logró conseguir que no solo Trump, sino que ahora Biden lo respalde, cuando eso no es así. Tengo entendido que Capriles está conversando con la Unión Europea y todos ellos para mejorar las condiciones de participación en las elecciones de gobernadores, y Leopoldo anda con un discurso de negociación. Él quiere ser el representante del G4 en esas negociaciones. ¿Cómo ves tú eso? Mira, más de cómo lo vemos, que aspiramos en lo que comienza mañana. Porque yo he visto que los directores de Fedicama han invitado a Leopoldo, a Capriles, a todo el mundo. Hemos invitado a todos, todas las visiones políticas. Nosotros aspiramos que primero, bueno, la nueva dinámica de los Estados Unidos sea una dinámica que permita construir garantías, espacios de negociación, mecanismos de presión para que los actores se sienten, etcétera, etcétera, en su condición de primera potencia del mundo, pero que sean, que permitan que los venezolanos decidamos al final de la historia, ¿no? Y además, yo no sé si, no voy a nombrar a ninguno de los actores políticos que tú nombraste, la aspiración cierta y real es que se reactiven algunas de las relaciones, para bien de la ciudadanía. Por ejemplo, yo no sé si es viable por términos políticos que regrese la embajada, pero el consulado de los Estados Unidos debería volver. Las relaciones, así claro. como debería estar, reitero, el consulado activo para los venezolanos que están afuera, para los empresarios que quieren hacer algún negocio y necesitan, qué sé yo, todo eso, porque al final son servicios al ciudadano. Y si esos servicios al ciudadano, hay esas victorias tempranas, esos acuerdos parciales, posiblemente ahí comienzas a animarse asperezas para discutir ya temas de mayor envergadura en términos de institucionalidad. Entonces, ahí es donde están puestas nuestras esperanzas de cara a lo que mañana comienza y de cara a lo que hemos oído de algunos actores, digamos, del oficialismo, refiriéndose al tema de la nueva administración Biden, ¿no? Vamos al recorte y ya regresamos con Ricardo Cusano aquí en Kikosis por Globovisión. Fíjate, tú sabes que como periodista, Ricardo, más tú me conoces, uno está metido en todos los juegos. Yo escuché que sectores de Cámara durante la administración Trump se acercaron al Departamento de Estado y dicen, mire, es que pasó con una tarjeta de crédito para obtener un negocio, mover dinero, todo es una dificultad por las sanciones. Y nosotros somos demócratas, nosotros somos empresarios, nosotros no somos políticos. Y que la actitud, como no los oían, pero después, estos son colaboracionistas, o sea, no posibilitaron nada. Estaban trancados en su juego, que además a Trump no le interesaba meterse en Venezuela, lo que le interesaba era que el discurso de que Venezuela es un desastre le sirviera para la campaña electoral, para decirle a Biden, todo comunista, y si tú ganas, nos vas a llevar a esa situación, para ganar Florida, pero ya eso pasó. Entonces, ahora debe haber, yo creo que el gobierno debe entender que si alguien puede lograr abrir puertas, es el empresariado. Fíjate. Porque es otro discurso. Primero que, obviamente, ya padecemos los errores del modelo político, ¿correcto? De los venezolanos a lo interno. Y muchos a lo externo, porque se fueron por eso, o algunos están afuera por trabajo y no pueden ni siquiera sacarse un pasaporte. Antes de los, digamos, era ya un problema. Pero además estamos padeciendo consecuencias en daño colateral de lo que es el sistema de las restricciones externas, llamadas sanciones. Nosotros el 10 de diciembre del 2019 fuimos los primeros que levantamos la voz. Digamos que ese diciembre anterior mi mamá no la pasó muy tranquila porque lamentaron mucho, ¿no? Pero hoy nos está dando la razón el tiempo. Por ejemplo, que los vuelos directos, por decir cualquier cosa, de los tantas, los vuelos directos a quién daña. Muchos vuelan con sus aviones privados, que no es el caso del 99.9% de la población. Dañan es al señor que tiene sus hijos allá y está aquí y quiere visitar a sus nietos. Dañan es a la relación comercial. ¿Qué pasa cuando las corresponsalías bancarias no prestan servicio a Venezuela? Bueno, que poderle pagar a un proveedor es mucho más complejo, porque no puedes hacer la transacción desde Venezuela. Y eso de ser más complejo, tú tienes que hacer otros pasos. Esos pasos son costos, esos costos se reflejan en la estructura que al final es el precio que paga el consumidor. Hay detalles, te reitero,
la presión política para quien no quiera negociar se dé, digamos, la presión internacional para que se sienten los actores que históricamente no han querido una solución profunda, es válida, pero no válida con un daño tan grande. Por eso, un nuevo proceso tenemos que dejar de estigmatizar en la negociación el diálogo en el país. Y un nuevo proceso de diálogo tiene que estar no solo entre los actores políticos, porque los actores políticos se levantan de la mesa y no tienen costo, sino que después toman acciones de lado y lado que profundizan más la crisis de la gente. Entonces tiene que haber un nuevo proceso de negociación, siempre donde los políticos a la política, la iglesia a la iglesia, los empresarios a los empresarios, o sea, cada quien lo que tiene que hacer. Pero no pueden ser ya más diseños de soluciones donde estén solo las voluntades políticas. Tienen que estar como los chamos cuando estudiábamos, que te intentabas de parar y llegaba tu papá y te ponía el hombro. No, papito, siéntese aquí que tiene que seguir estudiando porque su futuro depende de lo que hoy haga. Más o menos un poco así. Ahora, yo empiezo a oír señales, llegó el 2021, que por cómo va, pareciera que va a ser igualito el 2020, sí, de malo. Pero uno empieza a oír discursos distintos, porque el resultado electoral de la Asamblea Nacional, la abstención, ha producido una búsqueda de qué fue lo que pasó. Y resulta que no es porque la gente no fue a votar porque yo estoy con los radicales y la salida es mañana. No, la gente fue a votar porque se ha vuelto realista, lo dice Jesús Seguía en su análisis, quiere resolver lo suyo, trabajar, porque si no nadie me va a ayudar. Correcto. Además, los políticos lo que hacen es pura mentira, pura ficción, no cumplen. Hay una desesperanza, pero oye, construida. Y entonces uno ve ahora a Jorge Roy, lo oí, que ahora llamó a votar, cuando estaba en la abstención. Leí que los gobernadores de Acción Democrática, no Lady, que ya dijo que iba a participar, o Alfredo Díaz, que a última hora también lo hizo, sino Guevara y el de Anzoátegui, Barreto Sira, van a participar. He oído que Manuel Rosales, pareciera que la idea de volver a la gobernación del Zulia le seduce, y se oye voces que empiezan a decir, vamos a la normalización de la vida democrática, a las condiciones. Bueno, pero usted no dice el régimen, no dice que son malos, entonces va a estar pidiendo condiciones que lo que hacen es que, tú quieres condiciones, no te las doy para que no vaya. Y así un gobierno que tiene 80% de la gente en contra gana siempre, porque hay unos políticos que saben que el discurso que están diciendo es mentira, que la abstención no sirve de nada, pero como hay unos radicales y una cosa, y una rabia y una cosa dura, y entonces para complacer a esos sectores se enajenan de la política. Pero pareciera que eso está cambiando. Tanto en el gobierno, donde hay un sector que empieza a dar demostraciones de que quiere sacar la economía adelante, como en la oposición, la iglesia, fedecámaras, partidos, personalidades, que dicen, ya basta, vale, vamos a salvar el país, este país es nuestro. Además, Kiko, bueno, ahora ya pasaron el proceso electoral del 6 de diciembre. Nosotros en enero del año pasado, hoy hace un año, como institución, digamos, el comité que me acompaña, el equipo que me acompaña, fuimos a hablar con actores internacionales y con todos los actores de la política diciéndole, vayamos a esas elecciones del 6 de. No lo decíamos en público porque es un trabajo pero bueno, tú sabes, de políticos, ¿no? Pero nosotros lo hicimos porque nosotros entendíamos que la Asamblea Nacional podía ser el espacio verdadero de reencuentro, de la discusión política y de la negociación y de la construcción de acuerdos. Bueno, eso no se dio perfecto. Y ahora vienen los procesos de gobernaciones y de alcaldía, que de una u otra forma, ¿qué hace un gobernador y sobre todo un alcalde? Bueno, satisface la cotidianidad del ciudadano. Eso tiene que dirimirse quién va a estar ahí en un proceso electoral. Porque además es la herramienta natural esa es el arma natural de la democracia. Pero como tú bien lo dices, bueno, es un tema de condiciones. Nosotros en Venezuela no tenemos condiciones para ser empresarios exitosos. Bueno, y algunos lo están haciendo, sin necesidad hay unos que son, vaya, perseverantes. Y hay nuevos jóvenes que ya no se pueden ir para ningún lado porque la pandemia les cerró las oportunidades o porque no quisieron irse y están dándole la vuelta a ver cómo son exitosos. Y las condiciones no son las más óptimas. Y el sistema, el marco regulatorio es asfixiante. Y en algunos casos la ejecución del marco es mucho más asfixiante aún. Y ahí están. Entonces, al final cada actor tiene que ir a lo suyo, luchar por lo suyo, con las ideas, con el respeto y ir ganando espacio. Entre otras cosas, porque la movilidad social en términos económicos que hubo, digamos, entre el 58 y el 98, donde la gente creció, viajó, expandió su patrimonio, su pensamiento, se graduó, etcétera, etcétera, tiene que darse en términos de lo político y lo institucional en esta nueva etapa del país. Y eso se da participando, ¿no? Tú sabes que estudiando la abstención, la tristeza, todo ese estado de ánimo, ¿cómo se sale de ahí?
Entonces uno busca experiencia en la historia y en otros países. Una sencilla, los cristianos. Bueno, los tiraban a que se los comieran los leones, pero el sacrificio estaba dado porque había una vida mejor, el paraíso, el cielo, la esperanza. Y Víctor Franklin, que yo he contado la experiencia que narra en su libro sobre el sentido de la vida, metió en los campos de concentración, los judíos, y no te dejes fregar, hay que sobrevivir porque la vida tiene sentido, pero por sueño, porque algún día voy a lograr lo que yo quiero. Entonces, hay que cambiarle el discurso al país, hay que cambiarle el Kiko, discurso a Stalino, de Venezuela esa lloradera. necesita, hoy los venezolanos vivimos más del recuerdo que de los sueños. Nosotros necesitamos volver a soñar, y soñar con los pies sobre la tierra, volver a tener aspiraciones, aspiraciones de normalidad en algunos casos, y después aspiraciones verdaderamente, quizás hasta ambiciones. ¿Por qué no soñar con un país de plena riqueza? ¿Por qué no soñar con un país de plenas libertades? Porque si no lo sueñas, no vas a la acción, no lo buscas. Y hoy todavía nos quedamos en el recuerdo. Yo tengo colegas empresariales, de empresarios que quieren volver un poco a que, bueno, hay que empezar de cero en términos empresariales. No hay que empezar de cero. Resulta que el mundo cambió en términos de producción. Y nosotros no podemos volver al 1900 para ver si llegamos al 2021. No. Hay que arrancar de lo que tenemos y de donde estamos. Y hay que entender además que hay que reinsertar a Venezuela en el concierto de las naciones, en el concierto de las ideas, en el concierto del progreso. No, y hay una ventaja, tú sabes que la crisis esta del coronavirus, esta socioeconómica, como nosotros tenemos tiempo en eso, podemos entender y sobrevivir en crisis. Por supuesto. Ver las oportunidades que hay en toda crisis. De hecho, yo tengo un temor muy grande en términos empresariales. Yo creo que la comunidad internacional va a venir a buscar muchos venezolanos para que los ayuden a gerenciar en el marco del coronavirus, pero nosotros sabemos lo que es gerenciar en crisis. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Kikosis, por Global, a las 5 y a las 10. Nos vamos, pero siempre estamos aquí.